Muy amados hermanos y hermanas de nuestra congregación, es para mí un gran gusto en este día poder dirigirme a ustedes para saludarles en primer lugar, esperando que se encuentren bien con la ayuda de nuestro buen Dios. Este último domingo del mes de febrero, donde hoy tenemos la bendición de poder compartir con ustedes también la palabra del Señor. Saludamos a quienes viven en nuestra ciudad, en Pamplona, también en Francia, en Noruega, nuestra hermana Miriam, nuestra hermana Nora en País Vasco y todos quienes nos acompañan semanalmente en este servicio que hacemos al Señor en forma dominical. Les invito a que demos inicio a nuestro devocional leyendo la palabra del Señor, la cual será el centro de nuestra meditación. Y lo haremos en el Evangelio según San Juan, capítulo número 8, versículos número 10 y 11. San Juan, capítulo 8, versículos número 10 y 11, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Doy muchas gracias a nuestro buen Dios por esta oportunidad tan especial que me da siempre de poder hasta hoy compartir con ustedes a través de esta vía que el Señor nos ha dado, muy especial para nosotros. Probablemente si alguien tiene la bendición de participar de una congregación donde tiene templo y todos los días domingos se puede reunir, probablemente no valorará mucho este medio, pero para nosotros ha sido un canal de bendición. Ha sido una oportunidad. Dios nos ha enseñado a entender cosas que probablemente antes no entendíamos, pero que hemos entendido porque Dios nos ha demostrado que Él está con nosotros. Amados hermanos, qué hermoso es poder comprender que aún a través de esta vía Dios se manifiesta en nuestras vidas. Quiero saludar a mis hermanas. Hemos estado orando por las distintas situaciones, muy especialmente por los enfermos, y en forma muy especial por el padre de nuestra hermana Zulma. También hemos agregado en forma muy especial la petición de oración por nuestra hermana Miriam de Noruega, quien en los días pasados ella ha tenido la pérdida de su esposo, quien ha fallecido, pero bueno, en esta situación tan difícil para ella, para su familia, nuestras condolencias y también nuestro buen deseo que el Dios de paz, el Dios de toda consolación, pueda consolar y fortalecer vuestros corazones con aquella gran esperanza que cuando podamos volar a la presencia del Señor, nos reencontraremos con nuestros seres amados, aquellos que han partido también a la presencia del Señor. Así que mis hermanas, allí en Noruega, un abrazo, nuestras condolencias y el Señor les consuele. Bien, Dios nos bendiga en esta hora. Vamos a mandar un aviso a nuestro canal que tenemos a través del cual nos comunicamos, dado que en esta semana vamos a tener una semana de oración, de consagración, y vamos a explicar allí los detalles. Yo alabo al Señor por esta palabra, una palabra muy conocida, una palabra que muchas veces hemos probablemente leído, hemos citado, hemos recordado en más de alguna ocasión, y sobre todo en algunos momentos probablemente especiales de la vida, cuando nos hemos tenido que enfrentar a distintas situaciones y hemos aprendido a través de ellas muchas cosas. Hoy Dios también nos quiere volver a recordar muchas más. Cuando miraba esta palabra que el Señor me ha dado hoy para compartir, pensaba tantas cosas y decía: Señor, pero ¿dónde o cómo puedo centrar este mensaje? Ya en otras ocasiones me ha tocado en otros lugares predicar la palabra del Señor en esta misma porción, y en más de algún momento he dicho algunas cosas que me han parecido muy interesantes, pero fíjese que lo primero que pensé mientras preparaba hoy esta palabra, la leía, pensaba en el caso que hemos conocido durante esta pasada semana, que de alguna manera ha embargado nuestro corazón, nuestras penas también acá en España. Se ha comentado el caso de dos niñitas de 12 años, dos gemelas, que se lanzaron de un cuarto piso. Una de ellas murió en el acto, en el lugar, y la otra, hasta el día de hoy, está muy grave. La razón de esta situación
luego de que se realizó las primeras indagatorias, las primeras investigaciones, que fue un caso de suicidio, una acción voluntaria, concertada, y llamaba mucho la atención. Cuando llegaron los investigadores, la policía, al lugar de donde ellas se habían lanzado, habían 2 sillitas puestas en el balcón, desde donde ellas se subieron y luego de allí se lanzaron. Pero también habían unas cartas de despedida. Y las cartas de despedida, ellas explican las razones por las cuales ya les era para ellas difícil poder seguir viviendo, y es que habían tomado la decisión de despedirse de su familia, de sus padres, de su hermano, y poder simplemente terminar con sus vidas. Es una situación muy lamentable, muy compleja, muy triste, por supuesto. Todo suicidio es triste de asumir, es complicado de asumir, porque muchas veces la sociedad comprende que en algo hemos fallado. Y sobre todo cuando la familia asume esta situación, también se pregunta en qué hemos fallado, qué hicimos mal, qué podríamos haber hecho mejor. Hermanos queridos, hermanas queridas, Dios a través de estas situaciones también nos enseña algo. Qué difícil es poder entender qué habrá pasado por la mente de esas 2 pequeñas. Con mi esposa conversábamos sobre este tema, a propósito que el día de ayer ella se enteró de que uno de sus primos también allá en Chile se había suicidado. Había sido encontrado por su propia esposa en las situaciones que él había decidido quitarse la vida. Una situación muy triste, muy compleja, porque uno dice a qué extremo habrán llegado sus mentes, que no encontrando ningún apoyo en la sociedad, no encontrando probablemente apoyo incluso en sus seres amados, es que tomaron la decisión de suicidarse. Una madre hace algunos días decía que su hija de 9 años, una niñita de 9 años, le decía: mamita, yo ya no puedo más. Mamita, yo ya estoy muy cansada. Quisiera que todo terminara. Entonces uno se pregunta, ¿qué hace que una persona, un ser humano, decida quitarse la vida? ¿Qué hace que una niña o una adolescente esté pensando en que la única solución que tiene su vida es simplemente morir? Hermanos, creo que nosotros, la Iglesia, tenemos algo que preguntarnos. ¿Cuál ha sido realmente nuestro rol? Porque más allá de probablemente juzgar presurosamente una situación, debemos de reflexionar frente a ellas para preguntarnos cuál es el verdadero rol que está cumpliendo la Iglesia en medio de nuestra sociedad. ¿Somos verdaderamente lo que decimos ser, una luz en medio de las tinieblas? ¿Somos verdaderamente una luz, un camino, una puerta de esperanza para el mundo que sin Dios cree que no hay esperanza alguna? Hermanos, cuando se leen las cartas de estas 2 gemelas que comentaba en un principio, una de las grandes razones era aparentemente el bullying, que se está investigando, el bullying. Este acto premeditado, concertado, sistemático de tratar mal al otro, de provocarle dolor, de reírse, de burlarse de distintas condiciones físicas o a lo mejor psicológicas o de condiciones de vida que pueda tener una persona. En el caso de estas gemelas, porque eran argentinas, ellos, sus compañeros, aparentemente se reían de su acento argentino. Les trataban mal. Algunos dicen que era porque también no sabían muy bien el catalán y probablemente por allí también podría ser. Pero bueno, en primer lugar el bullying, una gran razón. Y la segunda razón, usted entenderá que la primera ya es compleja de asumir, ¿verdad? Y yo creo que ningún hermano de la iglesia o hermana de la iglesia bien cristiano dirá, bueno, es un problema que ellas deberían haber resuelto. Al contrario, asumimos de que el bullying es un gran problema y la iglesia también debe entender que algo puede hacer frente a eso, ayudando a sus hijos, a sus familiares, quienes lo sufren y quienes también lo provocan, ¿verdad? Para ayudar a poner remedio a este mal, a este problema de nuestra sociedad. Pero la segunda causa de este suicidio, que llama la atención porque es un suicidio concertado, generalmente el suicidio es un acto íntimo. La gente toma en forma privada, toma la decisión de quitarse la vida. Y el intento de quitarse la vida ya está presente en un porcentaje no menor de nuestra población adolescente, por lo tanto es un problema presente. Y aquellos que no lo han intentado, por lo menos lo han pensado muchas veces. Esto ya está demostrado. Pero la segunda causa del suicidio de esta gemelita
era de que ella con 12 años no se sentía mujer. Ella sentía que era un hombre. Tenía un problema de identidad de género y ella sentía que esa era una de las razones por las cuales con mayor razón sufría maltratos. Amados hermanos, frente a esta situación, frente a este hecho, probablemente más de algún cristiano dirá, bueno, entonces estamos hablando de otro problema, de una situación distinta, de una situación ya que gatilla otras inclinaciones, por lo tanto hay un pecado de por medio y esto también, bueno, nosotros, ¿qué podemos hacer frente a eso? Nosotros como iglesia nos declaramos en contra de esta y tal situación. Amados hermanos, más allá de emitir un juicio, yo quisiera invitarles hoy, por medio de la palabra del Señor, recordar que como iglesia tenemos un rol distinto. Dios no llama a la iglesia a juzgar al mundo. No, hoy día no. Nosotros tenemos el mandato de poder pregonar el evangelio de la salvación. Que la iglesia juzgará al mundo, lo dice Pablo, pero no en esta tierra. No somos aquí, no somos muchas veces capaces de juzgar las situaciones propias, personales o de nuestro hogar o de nuestra familia y seremos capaces de ir a juzgar la situación de otros. Yo creo que muchas veces tenemos esa inclinación. Y es que es así como muchas veces pasamos de abogados de una situación, nos transformamos en jueces. Porque es mucho más fácil juzgar que defender o que abogar. Es mucho más fácil juzgar la situación, aunque he narrado, más fácil que intermediar. Es mucho más fácil que interceder. Una iglesia intercesora, una iglesia que intermedia, una iglesia que de alguna manera aboga por el triste, por el angustiado, que a través del Espíritu Santo es guiada a anunciar la esperanza del Evangelio, no es una iglesia que juzga premeditadamente. Y vemos a través de este pasaje bíblico ya conocido, y todos conocemos la historia, y por eso que no me he profundizado en ella, es que entendemos que esta mujer está premeditadamente siendo llevada al Señor. Y no es que ellos no fueran pecadores, eran tan pecadores los escribas, eran tan pecadores los fariseos como esa mujer. Pero ella, por el solo hecho de ser adúltera, haber sido hallada en el adulterio, pareciera ser que estaba viviendo un pecado mucho mayor que el mentiroso, mucho mayor que el que hacía fraude, mucho más que aquel que era un borracho o mucho más que cualquier otro. Entonces, con razones justificadas, ella es llevada donde el Señor y le exponen al Señor la causa. Según la ley de Moisés, Él nos ha mandado apedrear a tales mujeres o a mujeres como estas. Mujeres, dejando de lado también la participación del hombre. Esa actitud evidente de muchos de ellos, de muchas veces ocultar el mal del hombre y exagerar o exacerbar el pecado de la mujer. Esto es algo histórico, esto no es algo que se invente el feminismo, no es algo que se inventa ni tampoco el hermano Juan Guerrero, es algo histórico. Toda historia nos ha demostrado que el hombre ha tratado de ocultar sus culpas por medio de la mujer. Esto es bíblico, esto se ha dado en la Biblia. Usted ve a Adán, lo que hace ocultando su culpa, su pecado y culpando a la mujer. Y esto se ha dado en toda la historia. Las grandes malas acciones de la misma Inquisición fueron acusar a mujeres de pecados que eran cometidos por los hombres. Y por eso es que muchas de ellas eran muertas, porque eran brujas, hechiceras, porque ellas eran la razón del pecado de la iglesia dominante en aquel entonces en el mundo. Hermanos míos, hermanos amados, Dios nos ayude, pero en contraposición a esto, ¿qué debemos decir? ¿Era una mujer pecadora? Claro que sí. ¿Era una mujer adúltera? Claro que sí. El Éxodo, el Deuteronomio, el Levítico señalaba claramente la prohibición del adulterio. El adulterio es un pecado. El adulterio es un pecado que está también en las congregaciones. Y es algo que verdaderamente no podemos tolerar en el sentido de aprobarlo. Al contrario, reprobamos el adulterio, así como también la mentira, así como también la borrachera, así como también el seducir a otro, así como también la fornicación o todos los otros pecados. No es que un pecado sea mucho mayor que el otro. Todos los pecados tienen la misma culpa delante de Dios. Solamente uno,
dice la palabra del Señor, es que no nos permite alcanzar perdón y que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero todos los demás son iguales. Usted lee el libro de los Romanos, capítulo 1, la naturaleza pecaminosa del hombre, la culpabilidad de la humanidad. Y dice que tanto es que el escritor Pablo considera y expone la culpabilidad humana, que dice que cambiaron incluso los hombres la verdad por la mentira, honrando y dando muchas veces gloria más a las criaturas que al Creador. Tanto así que aún sus mujeres abandonaron o cambiaron inclusive su uso natural. Esa es una situación pecaminosa. La humanidad toda ha pecado y somos reos de esta culpa y todos merecíamos la condenación como esta mujer. Si usted mira Gálatas 5, verso 19 en adelante, puede ver que cuando se detallan los pecados como el fruto de la carne, Pablo claramente señala que manifiestas son todas estas obras y empieza hablando sobre pecados también de índole sexual. Muchas veces no se quiere hablar de sexualidad en las iglesias. Pablo sí hablaba de pecados sexuales: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 4 pecados sexuales de los cuales sí tenemos que hablar, porque si no habláramos entonces todos callados, claro, damos lugar a que ocurran situaciones como estas. No podemos estar mirando a la mujer del prójimo, no puede también la mujer estar mirando al hombre del prójimo, pero también en la soltería se dan pecados. Por lo tanto, hermanos, los pecados sexuales sí son una realidad. Usted mira el libro de los Corintios, primero a los Corintios, hay un caso de inmoralidad que tuvo que ser juzgado y era un pecado de sexualidad. Muy bien. Pero también hay otro tipo de pecados claramente expuestos: la idolatría, la hechicería, las enemistades, los celos, las contiendas, las disensiones, la herejía, dice el apóstol Pablo, las envidias. ¿Cuántas veces hay envidia en medio del pueblo de Dios? Lo habían entre los fariseos, lo habían entre los escribas y lo hay también entre las iglesias, entre los pentecostales, como en los bautistas, como en los metodistas. Los pecados son una realidad. Amados hermanos, lea primero a los Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante. Pecados que también pueden abundar en las iglesias. ¿No sabéis que los injustos, dice Pablo, no heredarán el reino de Dios? ¿Cuántas veces, si somos injustos, ellos querían aplicar justicia, pero a su manera? Por lo tanto, ¿qué están aplicando? Injusticia más que justicia. Y lo que ellos no entienden, es lo que sí Pablo entiende y le dice en la cita que hemos mencionado, que los injustos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pero no solamente los injustos, sino que también los fornicarios, los adúlteros, los idólatras, ¿verdad? Y no dice ni siquiera los afeminados, y eso habla también de tendencias en pecados sexuales que nosotros consideramos pecados. En el mundo de la psicología, en el mundo no religioso, la conducta no es medida como sinónima de una conducta pecaminosa. Pero nosotros los cristianos sí hablamos de pecado. Por lo tanto, probablemente el mundo no nos comprende y lo entendemos, porque yo antes estaba en esa situación de mundo y cuando yo era una persona del mundo sin Dios, muchas veces no comprendía que mis mentiras eran un pecado delante del Señor, que probablemente mis maldades eran un pecado delante del Señor. Por lo tanto, es natural que el mundo nos critique a nosotros por creer que aquellas cosas son negativas ante Dios. Bueno, pues entonces entendamos eso, que con el mundo debemos de tener la tolerancia, de que no podemos decirle a ellos totalmente que eso probablemente es un pecado, pero sí defender nuestra doctrina, que de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestra conducta cristiana, eso sí es considerado un pecado delante de Dios, porque no lo decimos nosotros, lo dice la palabra del Señor. Pero frente a esto debemos entender que muchas veces se juzga al otro y no se juzga nuestras propias vidas. Muchas veces se juzga allá al mundo porque tiene muchas veces una identidad sexual distinta, una orientación sexual diferente, y claro, como para nosotros la sexualidad es algo muy malo, creemos que los pecados sexuales merecen todas las penas del infierno y no nos damos cuenta que dentro de la iglesia estamos llenos muchas veces de mentirosos, llenos de adúlteros, muchas veces llenos de fornicarios, llenos de fraudes, y no nos damos cuenta de que la iglesia también se podría estar encaminando al infierno. Amados hermanos, esta es nuestra triste realidad. Por eso es que frente a los fariseos, frente a los escribas, el Señor primero guardó silencio y luego de que hubo guardado silencio, simplemente habló lo que Él claramente dijo, señalando para que sus conciencias fueran despertadas. Pero luego de que todos se fueron,
porque no hallaron justificación alguna para cumplir. Fíjese que ellos podrían haber dicho, Señor, lo siento, la ley no dice que el que esté libre de pecado tire la piedra. Dice que tenemos que apedrearla. Pero fue tanto el efecto de la palabra del Señor. Qué lindo es cuando Dios nos habla, que dice la palabra del Señor simplemente que ellos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. Hermanos amados, y frente a esa escena es que el Señor, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Dos preguntas. Ella dijo, simplemente ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué importante la oportunidad que Jesús sí da al hombre. Jesús es el gran juez. Y la palabra del Señor así lo dice en el libro de los Hechos. Usted lo ve en el libro de los Hechos, capítulo 10. Claramente allí en este gran libro de la historia de la iglesia primitiva, simplemente dice que Jesús es el que Dios ha designado como juez de vivos y de muertos. Y si usted mira la palabra del Señor, Apocalipsis 19, léalo en su casa. Romanos capítulo 14, usted lo puede leer en su casa también. Podrá darse cuenta que Jesús será el gran juez del mundo. Él juzgará a vivos y muertos, pero en ese momento, teniendo al juez de jueces frente a ella no encuentra un juicio sobre su conducta pecaminosa, sino más bien encuentra la oportunidad de la vida. Es decir, que los que le llevaron en el camino, al camino de la muerte, para enfrentarse con la muerte, en una condición que ya me la imagino tuvo que haber sido muy penosa. Pero cuando Jesús le dice, ni yo te condeno, el descanso de su alma fue rotundo, fue sorpresivo también. Pero el gran consejo es, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amados hermanos, ¿cuál es nuestro rol en la iglesia? Más allá de juzgar una situación, debemos de comprender que aunque una persona en el mundo esté en una condición que por nosotros es considerada errada, pecaminosa, alejada de Dios, probablemente que merece las penas del infierno, dirá alguno, cuidado. No es nuestro rol, amada iglesia, juzgar esa situación, sino más bien poder, a través de la palabra del Señor, a través de nuestra oración, interceder, poder de alguna manera ser una iglesia intermediaria que ruegue por el mundo, que ruegue por una mujer pecadora, que ruegue por los adolescentes que sufren, que ruegue por aquellos que hoy día están probablemente sin orientación en el mundo, pensando que su única oportunidad es la muerte, porque si no se mueren todo el mundo los va a criticar. Amados hermanos, ¿cuántos jovencitos aún en las iglesias, cuántos niños en las iglesias tienen también los mismos traumas y problemas que existen en el mundo? ¿No cree usted que en medio de las iglesias no hay personas que tengan identidades sexuales distintas u orientaciones distintas? Sí lo hay. Y esa es la realidad. Nosotros tenemos que orar para que el Señor les ayude, para que el Señor les fortalezca, para que tengan la valentía, si ellos quieren conversar esa situación, lo hagan, de tal manera que puedan acceder a toda la oportunidad, toda la gran bendición de tener a un Dios misericordioso, a un Dios que les ama y a una iglesia que con amor, que con paciencia, con misericordia puede corregir lo que está mal, que puede corregir el error en el camino. Y si una persona no quiere corregir algo, es libre de hacerlo, porque también Dios nos ha dado la libertad de tomar decisiones en la vida. Entendemos que todos algún día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero yo no quiero comparecer ante ese tribunal y que Dios me diga, tú, Juan, actuaste como un juez y no brindaste oportunidades a aquel que era un pecador, siendo que yo a ti te he dado tantas oportunidades. Hermanos y hermanas amadas, termino diciendo, ¿de qué nos ha perdonado el Señor? ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor? ¿Qué haría usted si tuviera una hija que quisiera morir por tener una identidad sexual distinta? Yo creo que yo la abrazaría, yo le besaría, yo le amaría con todo mi corazón. No tengo hijo, no tengo hija, pero nunca sentiría un rechazo. Al contrario, oraría por ella, clamaría por ella y desearía de todo corazón ser yo un portador de esperanza, de paz, de amor y de cariño.
Dios bendiga esta su palabra en nuestros corazones y que seamos una iglesia de luz y de esperanza en este mundo. Dios les bendiga. Señor amado, te damos gracias por esta palabra. Rogamos tu bendición del cielo sobre este mensaje que nos has dado. Te pido y te ruego, Señor, que desde los cielos nos ayudes a más que ser como jueces, podamos ser, Señor, intercesores, intermediarios. Podamos orar por aquellos que sufren, podamos orar por aquellos que nosotros creemos, estimamos a la luz de tu palabra que están equivocados, pero que no seamos jueces, Señor, porque solamente somos seres humanos y pecadores como todos los demás. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, tengan una bonita semana y los espero en nuestro próximo devocional.